Hola, muy buenos días, bienvenidos en este nuevo video. En esta ocasión les vengo a narrar el capítulo 2 del volumen 7 de Seirei Gensoki. Pero como quiero dar los máximos detalles posibles de la novela, les diré que entre el capítulo 1 y 2, exactamente en las páginas 40 a la 44, hay un interludio que vendría siendo en la aldea de los espíritus. Aquí no hay un orden cronológico y puede ir en cualquier parte de la lectura, así que simplemente les diré que Miharu y tanto las chicas de la aldea de los espíritus hacen vestimentas respectivamente con los uniformes de Miharu. La vestimenta que tuvieron en el mundo anterior también las fabrican para las demás mujeres, y aquí obtenemos una pequeña imagen de lo adorables y lindas que se veían, aunque no de todas las chicas. Pero bueno, dejo a su disposición si quieren ir a leerla. Es una historia muy interesante y muy corta, la verdad no les tomará mucho tiempo. Pero dejando todo esto de lado, podemos comenzar con el capítulo. Luego de llegar a la ciudad de Almond, Aria acompañó a Ryo a una habitación. Por supuesto, luego de que se hayan despedido de Liselot, llegaron a un lugar donde hospedaban a las personas. A Ryo obviamente le dieron uno de los mejores lugares, por no decir el mejor de todos. El lugar era totalmente elegante y Ryo elogió la habitación, y Aria simplemente agradeció el cumplido. Por supuesto, a Ryo le mostraron su habitación respectiva y estaba reservada sin límites, lo que quería decir que Ryo podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Y Ryo, con un tono de disculpa, aceptó la buena voluntad de Liselot, pues realmente no le gustaba causar demasiada molestia, pero obviamente no podía rechazar la oferta así sin más y ser descortés de cierto modo. Una vez en la habitación, Ryo se contactó por medio de telepatía junto con Aisa, aunque debo aclarar que aquí nos dan un dato un tanto interesante. La comunicación no es a una distancia o no tiene límites más bien preestablecidos, sino que hay un radio en el que, o rango en el que pueden comunicarse, y sería de medio kilómetro. Si el usuario está más lejos o no está para nada cerca de ese rango, no podrá comunicarse, pero esto se trata de entre el contratista y el espíritu. Espero me haya dado a explicar bien o me haya dado a entender de una buena forma, puesto que esto es un tanto complicado de explicar en medio de una narración, así que continuaré con la historia. Cuando Ryo se había comunicado con Aisa, ellos ya se encontraban en la ciudad y estaban en un café cercano tomando la misma junto con Celia. Y Ryo les dijo que se apresuraran a llegar en el lugar, puesto que tenía que decirles algo muy importante. Y bueno, para este punto Liselot ya sabía que Ryo tenía dos compañeras con la cual tendría que reunirse, y entonces no habría problema en que ellas fueran al lugar donde Ryo se estaba hospedando. Momentos después, Celia junto con Aisa llegarían al lugar. Se encontrarían con una recepcionista, pero Ryo le pediría a ella que simplemente las dejara entrar, puesto que ellas eran las compañeras que él estaba esperando tanto. Entonces la recepcionista lo permitió, a lo que Celia corrió a los brazos de Ryo estando realmente muy preocupada, y Ryo dijo: "Perdóname por haberte preocupado, pero estoy bien, no pasa nada". Al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo, miraron hacia su entorno, y ahí había varios clientes a su alrededor mirando la pequeña escena romántica de cierta manera, a lo que Celia se sonrojó y se apartó. Enseguida ella procedió a preguntarle los detalles, y Ryo también dio a conocer todo lo que había sucedido en el combate. Y aquí se nos da a conocer que Celia era una maga muy buena, realmente era una prodigio, y que en las condiciones adecuadas ella también podría derrotar a unos cuantos minotauros sin ningún problema. Aunque la verdad, Celia no querría enfrentarse a ese tipo de peligros muy en el futuro. Obviamente un minotauro es una criatura realmente poderosa. Pero ya procedemos a pasar en la habitación, donde Ryo había ordenado té a las camareras y también para las demás chicas. Entonces ellos se pusieron a discutir los planes en adelante. Acordémonos que aquí Celia conocía a varias personas, incluida a Liselot, y también junto con Aria, quien fue una de las protagonistas principales dentro de la batalla.
Entonces Río le prohibió ver a Arya de cierta manera, puesto que ella era alguien muy intuitiva y podía darse cuenta de que Celia era ella en realidad, puesto que en este momento ella se encontraba disfrazada. Tenía el cabello rubio y ya no plateado como antes, gracias a una de las piedras de río que le dieron en la aldea de los espíritus, pero realmente, debido a que ella estaba disfrazada, no podían arriesgarse a que Arya fuera a descubrir la mentira que ellos estaban sosteniendo, así que simplemente no podía ver, lo tenía prohibido. Celia no podía encontrarse con ningún noble que ella conociera o que habría tenido un contacto de cierta manera en su pasado. Entonces Río simplemente le dijo: Celia, te pediría un favor. Te pido que no tengas contacto con Arya, ni con Liselot, ni con ningún noble con el que hayas tenido contacto en el pasado, pues no quiero arriesgarme a que descubran tu identidad. Por supuesto, eso también incluía a sus ex estudiantes, como por ejemplo Rohanna. Aunque ella no era muy intuitiva, bueno, Río simplemente también no quería arriesgarse. Así que esa era una orden irrefutable y no podía deshacerla o renegarla de ninguna manera. También le dio detalles sobre todas las personas con las que se topó, como el duque Eguno, las sirvientas, aunque estas no fueran muy relevantes como personajes en la historia. Y también les habló sobre que Río había conseguido la amistad de cierta manera de Liselot, aunque no eran compañeros o no se consideraban como tal. Ciertamente ahora sí tenían una relación muy sólida como para poder iniciar un contrato o probablemente una colaboración mutua en donde ambos podrían utilizarse el uno al otro. Río podría simplemente aprovechar sus habilidades para mostrarles todos los dotes y también hacerles favores a Liselot para que ella quedara endeudada más con él, y además de que podría colaborar a que Celia volviera a la nobleza, puesto que Liselot tenía cierta influencia en cuanto a lo que correspondería a la nobleza. Entonces Celia asintió y simplemente dijo: está bien. Pero antes de terminar con toda la conversación, Río le dijo a Celia que el día de mañana se reuniría con Liselot, así que si no le haría el favor de mostrarle las etiquetas adecuadas para poder presentarse junto con ella, a lo que Celia asintió de una manera muy alegre, diciendo: está bien, déjalo en mis manos. Posterior a la conversación, ellos abandonaron la mesa del té y se dirigieron directamente a su habitación, o más bien al lugar donde iban a descansar. Puesto no quiero decir cama en este lugar, puesto que no quiero malinterpretar la situación. Se dirigieron a un sofá, digámoslo de esta manera. No especifican en la novela a qué se refiere con ir a descansar. Pero bueno, ellos hablaron ya en el medio camino, hablando sobre respecto a Miharu, y también hablaron sobre Arya, a quien se nos hace conocer que esta era una antigua compañera de Celia, en quien ella se especializaba más en la esgrima y que su destino probablemente iba a ser de un caballero, y incluyendo a los chicos, ella era muy superior en todos los aspectos de combate con la espada, pero lamentablemente sufrió de cierto modo discriminación, y Río hizo una sonrisa amarga mientras comparaba su situación con la de Arya, y que él pensó que podrían ser muy similares. Aunque aquí una pequeña revelación, que Río probablemente ya habría de haberse encontrado con Arya en el pasado, justo cuando fue secuestrada la princesa Flora y había quedado inconsciente. Entonces Arya fue una de las primeras en atenderlo justo antes de que Río fuera a presentarse con su majestad, a lo que Río quedó en sorpresa, puesto que ni siquiera habría imaginado que habría conocido a Arya en el pasado. Y así continuó la conversación. Pasamos por el lado ya de Liselot junto con el duque Eguno, y también estaba la princesa Flora y Rohanna. Pues en esta ocasión solamente Liselot y el duque Eguno sostuvieron una conversación por separado de todos los demás.
para no alargar más esta escena, simplemente hablaron sobre las escenas que sucedieron en las batallas, el aparecimiento del dragón, el aparecimiento del chico misterioso que los rescató, que en este momento para Lizelot ya no era tan misterioso, puesto que ahora conocía su nombre y más o menos su identidad por haberse topado con él en el pasado. También hablaron sobre el héroe y toda su posible participación. Y también el duque Guno de cierto modo reconoció la inutilidad de su héroe y que simplemente lo estaba utilizando como un símbolo divino nada más que como una fuerza militar de combate. Y también aquí se nos da a conocer un pequeño detalle con respecto a las armas mágicas o los armamentos mágicos. En cierto caso, cuando uno está a punto de utilizarlo, cuando uno tiene uno, ciertamente la compatibilidad con esta arma es fundamental, puesto que entre más compatible seas con ella, más poderoso y fuerte te volverás. Pero por el lado de los armamentos divinos, este no podía ser compatible con cualquiera, sino que estaba limitado especialmente para los héroes. Pero de alguna manera la conversación se desvió con respecto a Celia. El duque Guno mencionó que Celia había sido secuestrada y que Lizelot había sido la más cercana a aquellas circunstancias dentro de esa habitación, y el duque Guno le preguntó que si no podía colaborar con cierta información que Lizelot podría tener. Lizelot estaba impresionada, puesto que la información viajaba muy rápido, pero ella había concluido que el duque Guno había tenido algo que ver con ese incidente, pero a diferencia de su actitud exterior tan calmada y relajada, ella comenzó a analizar todas estas cosas y decidió responder lo siguiente, que realmente no sabía nada de eso. Creí que usted había tenido que ver con algo del incidente, pero ¿podría contarme más, por favor? El duque Guno respondió que le gustaría escuchar más de aquella situación, y Lizelot contestó, sería un placer. Y así los dos comenzaron a hablar sobre el secuestro de Celia, aunque sin tener ninguna información contundente o oficial. Y aquí entramos a un nuevo interludio entre el capítulo 2 y 3, que estaría ubicado en el capítulo 60, en la página 60 hasta la página 64, para aquel que le interese. Aquí se nos hace referencia a un pequeño rey llamado Nidol, quien fundó el imperio de Proxia en el pasado. Se encontraba conversando junto con un hombre desconocido al cual no se nos da a conocer la identidad en un principio. Posterior a ello, Reis llega a la ubicación cuando la conversación está justo por terminar, y entonces finalmente se nos da una imagen del hombre con el que el rey Nidol estaba hablando. Y este no era nada más ni nada menos que Lucius, y Reis había llegado para contactarlo porque finalmente había encontrado una función para él. Y obviamente, para los que no entienden la referencia, esta lo venía a reclutar para poder hacerle frente a nada más ni nada menos que nuestro personaje preferido, Río. Y así se nos confirma de cierta manera que la batalla entre Río y Lucius se acerca. Y así terminaría este video, o al menos en esta parte dejaré esta historia. Para los que les interesa o para los que quieren escuchar el futuro combate, suscríbanse, puesto que los capítulos que faltan para llegar a esa escena tan impactante ya no serían demasiados. Pero no les diré si es en este volumen o será hasta en el volumen 8. Si quieren averiguarlo, suscríbanse y bueno, hasta la próxima. Chao.